Algo en tu vida no encaja, y no es falta de esfuerzo. No es que no lo hayas intentado. Es que llevas años funcionando con versiones falsificadas de todo lo que importa. Dios diseñó el sexo para crear vida, intimidad y conexión. Tú consumes pornografía en la oscuridad de una habitación donde nadie te ve. Dios diseñó el descanso para restaurar el alma. Tú vives en un estado de activación permanente que llamas productividad y que en realidad es miedo disfrazado de acción. Dios diseñó la comunidad para que ningún ser humano cargara su peso solo. Tú tienes 200 contactos en el teléfono y llevas semanas sin tener una conversación que te importe de verdad. Esto no es casualidad. No es mala suerte. No es que hayas nacido en el momento equivocado o que el mundo sea demasiado complicado. Es sustitución, sistemática, organizada y tan eficiente que ya ni la reconoces. Te dieron copias baratas de cosas reales y con el tiempo empezaste a creer que eso era todo lo que existía. Si algo en esto ya te rozó, suscríbete antes de seguir, porque lo que viene no es una crítica, es un diagnóstico y cambia todo. Déjame ser preciso desde el principio, porque este video no va de moral. No me interesa decirte lo que está bien y lo que está mal, según algún código externo. Me interesa algo mucho más específico y más urgente que eso. Me interesa explicarte por qué te sientes incompleto, aunque técnicamente lo tengas todo. Hay una palabra que los textos sagrados usan repetidamente y que la psicología moderna tardó siglos en comenzar a comprender. Multiplicar, no acumular, no sobrevivir, multiplicar. La idea original no era que el ser humano llegara a la Tierra a mantenerse a flote, era que llegara a producir, a generar, a expandirse. Pero ese diseño original fue interceptado, y la intercepción no fue dramática ni obvia. Fue gradual, fue conveniente, fue construida exactamente a la medida de cada una de tus debilidades específicas. El sexo fue reemplazado por pornografía, la experiencia de la conexión sin el riesgo de la vulnerabilidad real. El descanso fue reemplazado por el colapso. No paras porque hayas terminado, paras porque ya no puedes más. La comunidad fue reemplazada por la audiencia. Tienes seguidores, tienes contactos, tienes likes y te sientes profundamente solo. Y lo más peligroso de todo esto no es que estés consumiendo las copias. Lo más peligroso es que ya te acostumbraste. Cuando alguien vive demasiado tiempo con una versión falsificada de algo, el original le resulta extraño. Le parece demasiado intenso, demasiado exigente, demasiado real. La copia es cómoda precisamente porque no te pide nada a cambio. No crece, no te cambia, no te desafía. Pero entonces, ¿qué pasa cuando decides dejar las copias? ¿Por qué es tan difícil? ¿Y qué encuentras del otro lado? Eso lo vemos ahora. Para entender la sustitución, necesitas entender algo que la neurociencia llama circuito de recompensa. Es el sistema que el cerebro usa para evaluar si una experiencia merece repetirse. Opera a través de la dopamina y fue diseñado para conectar el esfuerzo con la satisfacción, el riesgo con el logro, la inversión con el retorno. El problema es que ese sistema no puede distinguir entre una recompensa real y una imitación suficientemente precisa. Y las copias modernas no son imitaciones toscas, son réplicas diseñadas industrialmente para activar exactamente los mismos receptores que activaría la experiencia original, pero sin ninguno de sus costos. La pornografía activa la dopamina del deseo sexual sin requerir la vulnerabilidad de la intimidad real.
la negociación del compromiso, el riesgo del rechazo. Las redes sociales activan la dopamina de la conexión social, sin requerir la presencia física, la reciprocidad genuina, la incomodidad de ser conocido de verdad. El entretenimiento constante activa la dopamina de la estimulación sin requerir el esfuerzo cognitivo de aprender algo difícil, de crear algo nuevo, de producir en lugar de consumir. Y aquí está el mecanismo que nadie te explica completo. Cada vez que satisfaces un deseo real con una copia, no solo satisfaces ese deseo, lo recalibras, el umbral sube, lo que antes te satisfacía ya no alcanza. Necesitas más rápido, con menos esfuerzo, y mientras tanto, la capacidad para tolerar la versión real del mismo deseo disminuye. La intimidad genuina se vuelve incómoda porque requiere lentitud, y tú ya no tienes tolerancia para la lentitud. La conversación profunda se vuelve agotadora porque requiere atención sostenida, y tú ya no tienes tolerancia para la atención sostenida. Esto no es debilidad moral, es fisiología. Es lo que le ocurre a cualquier sistema diseñado para la recompensa cuando ese sistema es explotado de manera sistemática y eficiente durante años. En la tradición judeo-cristiana y en muchas tradiciones antiguas paralelas, existe el concepto de que el ser humano lleva en sí algo que trasciende lo material. Ese algo no puede ser saciado con sustitutos materiales. Puedes llenar el estómago con basura y dejar de tener hambre durante unas horas. Pero eso no es nutrición, y con el tiempo el cuerpo lo cobra. Lo mismo ocurre con lo que los textos llaman el alma, o la conciencia, o el espíritu. Puedes anestesiarla con copias suficientemente sofisticadas durante bastante tiempo. Pero hay algo en ti que sabe, algo que nunca termina de sentirse lleno. Algo que en los momentos de silencio, cuando las pantallas están apagadas y el ruido de fondo ha desaparecido, se asoma y te pregunta, ¿es esto realmente todo? Y la respuesta a esa pregunta es lo que va a determinar si sigues como estás, o si estás dispuesto a hacer lo que el siguiente bloque describe. Esto conecta con algo que muy poca gente se atreve a mirar directamente. Si quieres seguir, suscríbete ahora. Hay 3 verbos que definen cómo operas en el mundo, y la diferencia entre ellos lo cambia todo. El primero es recibir, el segundo es tomar, el tercero es crear. A la mayoría de personas se las entrena desde muy pequeñas para operar en el primero y en el segundo, para esperar que la felicidad llegue, para perseguir cosas que ya existen, para capturar valor en lugar de generarlo. Y nunca, o casi nunca, para hacer lo que el diseño original requería, producir desde adentro hacia afuera. Cuando buscas el amor, estás operando en modo recibir. Estás esperando que alguien externo te proporcione algo que internamente no sabes generar. Cuando acumulas dinero como fin en sí mismo, estás operando en modo tomar. Estás extrayendo de un sistema sin contribuir a él. Ninguno de los dos tiene nada malo de por sí como impulso. El problema es cuando se convierten en el único modo de operar, y el tercero desaparece completamente del mapa. Crear amor en lugar de buscarlo. Generar riqueza en lugar de acumularla. Construir comunidad en lugar de consumirla. Esos son verbos completamente distintos y requieren algo completamente distinto de ti. La economía de las copias funciona exactamente al revés. Te posiciona siempre como receptor. El algoritmo decide qué ves. La plataforma decide qué sientes. El creador de contenido que nunca has conocido decide cómo pasa tu tarde del jueves. Y mientras tanto,
La capacidad creativa que llevas dentro, esa que en el diseño original estaba destinada a producir y multiplicar, se atrofia por falta de uso. Los textos bíblicos hablan de talentos, no en el sentido moderno de habilidades naturales, sino en el sentido original, unidades de valor que te son confiadas con el propósito explícito de multiplicarlas. La parábola es brutal en su claridad. El que enterró el suyo, el que lo guardó sin usarlo, fue el que recibió la condena más severa. No el que lo perdió invirtiendo, no el que se equivocó intentando, el que no hizo nada con lo que tenía. ¿Cuántos talentos tienes enterrados ahora mismo? ¿Cuántas capacidades que reconoces vagamente, pero que nunca desarrollas porque el tiempo se va en consumir las copias de las capacidades de otros? ¿Cuántos proyectos que llevan meses o años en la categoría de algún día? Esta no es una pregunta retórica. Es el diagnóstico central de lo que estamos explorando. Y la respuesta honesta duele más que cualquier crítica externa, precisamente porque la conoces tú mejor que nadie. Pero aquí viene la parte que más gente evita escuchar. El problema no es la plataforma, no es el algoritmo, no es el sistema. El problema es que seguir recibiendo es más fácil que empezar a crear. Y lo que eso significa para tu vida real lo vemos ahora. Existe algo que los economistas llaman costo de oportunidad. Es lo que pierdes cuando eliges una cosa en lugar de otra. No lo que gastas, lo que dejas de ganar. Cuando eliges la pornografía en lugar de la intimidad real, el costo no es solo que consumes algo dañino, es que no desarrollas la capacidad de construir intimidad genuina. Cada hora que pasas en ese circuito es una hora que no inviertes en aprender a ser vulnerable, a comunicarte con profundidad, a sostener una relación que exige algo de ti. Y esa capacidad, como cualquier capacidad no ejercida, se deteriora con el tiempo. Cuando eliges la estimulación constante en lugar del silencio productivo, el costo no es solo que te distraes. Es que pierdes progresivamente la capacidad de sostener pensamiento profundo. El cerebro que nunca practica la atención sostenida durante periodos largos va perdiendo literalmente la densidad sináptica asociada a esa función. No es metáfora, es neurología. Las copias no solo no te dan lo que prometen, te quitan la capacidad de conseguir lo real. Y hay algo más, algo que la ciencia empezó a documentar recientemente, pero que las tradiciones sabían desde mucho antes. La correlación entre el estado interior de una persona y los resultados que genera en el mundo exterior es mucho más directa de lo que la cultura moderna quiere reconocer. En términos espirituales, eso se llama de muchas maneras: vibración, estado del corazón, condición del alma. En términos psicológicos, se llama mentalidad, estados de regulación del sistema nervioso, coherencia entre creencias conscientes y creencias operativas. Los nombres cambian. El mecanismo es el mismo. Una persona que vive en modo supervivencia, que opera desde el déficit constante, que funciona como receptor pasivo del mundo, genera resultados que reflejan ese estado. No porque el universo la esté castigando, sino porque ese estado determina qué oportunidades percibe, qué riesgos asume, qué relaciones construye, qué tipo de trabajo produce, todo. Y una persona que vive en modo creación, que opera desde la abundancia interna, que funciona como generador activo, produce resultados radicalmente distintos. No por magia, por mecánica pura. Porque desde ese estado ve más, arriesga diferente, conecta distinto, construye mejor. El sistema de las copias está diseñado exactamente para mantenerte en el primer estado, no por conspiración.
por simple economía. Un receptor pasivo es un consumidor predecible. Un creador activo es impredecible, autosuficiente y económicamente mucho menos interesante para cualquier plataforma que vive de tu atención. Entonces, la pregunta más importante de este video no es cómo dejar las copias. Es por qué te resulta tan difícil hacerlo, aunque sepas todo esto. Y eso tiene una respuesta que muy poca gente está dispuesta a escuchar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya sabe que esto es real. Ahora, la parte final. La razón por la que es tan difícil dejar las copias no es debilidad. No es falta de información. No es siquiera falta de voluntad, aunque así es como suele describirse el problema. La razón es que las copias resuelven algo real. La pornografía resuelve la soledad. La estimulación constante resuelve la ansiedad del silencio. El consumo pasivo resuelve el miedo al fracaso creativo. Las copias funcionan. ¿Mal? Sí. ¿A corto plazo? Sí. ¿Con un costo invisible que se paga después? Sí. Pero funcionan. Y mientras no haya algo que resuelva el mismo problema de fondo, con la misma eficiencia o con una eficiencia superior, el cerebro va a seguir eligiendo lo que ya conoce. Por eso el enfoque correcto no es eliminar primero y construir después. Es exactamente al revés. Tienes que empezar a construir la versión real, mientras todavía usas la copia, no como plan a largo plazo, como práctica cotidiana inmediata. Esto tiene un nombre muy concreto en la tradición judeo-cristiana: conversión. No en el sentido religioso superficial de adoptar una nueva identidad teológica, en el sentido original del término, metanoia en griego, teshuva en hebreo. Un giro completo en la dirección del movimiento, no del exterior hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No del recibir al tener, sino del ser al crear. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que el primer movimiento no es la renuncia. El primer movimiento es la generación. Antes de dejar de consumir pornografía, empieza a construir intimidad real, aunque sea incómodo. Antes de dejar de consumir estimulación constante, empieza a producir algo, lo que sea, con la atención que tienes disponible. Antes de dejar de consumir la audiencia de otros, empieza a desarrollar algo propio, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque nadie lo vea todavía. Porque el espacio que crea la renuncia, sin algo que lo llene, se convierte en ansiedad. Y la ansiedad siempre vuelve a la copia más cercana. Hay una última cosa que necesitas entender sobre este proceso, y es que no es lineal. No funciona como un interruptor que se apaga. Funciona como un músculo que se entrena. Las primeras veces que intentas construir en lugar de consumir, el resultado va a ser torpe, lento, insatisfactorio, comparado con la inmediatez de la copia. Eso no significa que algo esté mal. Significa que el músculo está débil todavía, y los músculos débiles solo se fortalecen usándolos aunque estén débiles. La diferencia entre la persona que sigue en el ciclo de las copias y la que logra salir no es de carácter, no es de fe, no es de inteligencia, es de tolerancia a ese periodo de incomodidad inicial, en el que lo real todavía no es tan bueno como la copia, pero en el que algo en ti ya sabe que es verdadero. Eso es lo que se requiere, no mucho más, y lo que espera del otro lado de ese periodo no es perfección. Es algo mucho más valioso que eso. Es la sensación de estar usando lo que realmente eres. Empezamos hablando de copias baratas, pero lo que estuvimos explorando es otra cosa. Estuvimos explorando la brecha que existe entre lo que el ser humano fue diseñado para hacer y lo que el sistema actual le ofrece como alternativa conveniente. Dios creó el sexo.
Alguien creó la pornografía. Dios creó el descanso. Alguien creó el colapso con nombre de productividad. Dios creó la comunidad. Alguien creó la audiencia y la llamó conexión. Y en algún punto del camino, sin que nadie te avisara, dejaste de saber exactamente cuándo cruzaste la línea de lo real a lo falso. Porque el paso siempre fue gradual, siempre fue conveniente, siempre fue justo lo suficientemente placentero para que no preguntaras demasiado. Pero ahora lo sabes, y lo que haces con eso ya no depende de ningún algoritmo. Depende únicamente de ti. La pregunta no es espiritual, es brutalmente práctica. ¿Sigues funcionando como alguien que pide, que toma, que consume lo que otros producen? ¿O estás dispuesto a hacer el único movimiento que el diseño original siempre requirió de ti? ¿Crear? Porque las dos cosas no pueden coexistir. Y en algún lugar dentro de ti ya lo sabes. Si quieres seguir explorando los mecanismos invisibles que operan en tu vida sin que lo notes, suscríbete. Porque el próximo video abre algo que conecta directamente con lo que acabas de escuchar. Y no vas a querer perdértelo. Hasta el próximo capítulo.